continuamos con Elías Agua, ministro de Educación. Ahora fíjate, y además dirigente del PSV. Elías, sobre este resultado, yo te decía, tú hablabas del castigo a la oposición. ¿Y por qué no funcionó? No hubo otro castigo al gobierno si esos resultados... Vladimir, porque en primer lugar hay una con la situación que tenemos, hay una comprensión más, cada día más clara de las razones por las cuales vivimos la compleja situación económica que vivimos, ¿no? Pero por encima de esa situación hay un valor que el país quiere preservar, que es la paz, en primer lugar. La oposición no puede pretender someter al país durante 3 meses al ejercicio de la violencia y 2 meses y medio después llamarlos a votar, ¿no? La violencia no da voto. La izquierda conocemos bien esa historia, pues la izquierda venezolana terminó reducida al 5% del electorado posterior a la lucha armada. Y en ninguna parte del mundo la violencia genera votos. O sea, o tú escoges el camino de la lucha armada como forma de lucha o escoges la vía política electoral. No puedes jugar. Los electores no son una goma. La dirigencia de la oposición piensa que sus electores son una goma, que lo jalan para acá, que lo jalan para allá y siempre van a ir al punto donde están. Yo creo que también en los sectores opositores, en las bases opositores, se adquirió una conciencia de la responsabilidad como maneja su dirección la política en este momento. Y lo segundo, que yo creo, es algo que es más sagrado para los venezolanos, que es la autodeterminación. Esa patota que Julio Borges armó por el mundo, con el gobierno de Santos, con el gobierno de PPK en Lima, con Trump, con la Unión Europea, indigna a los venezolanos. Porque los problemas de los venezolanos los tenemos que resolver los venezolanos. Y nadie va a premiar electoralmente a quien promueve la intervención, a quien ha llegado el lobby tan fuerte, a que el presidente de la potencia militar más importante del mundo diga que él puede mandar unas tropas para acá cuando él le dé la gana. ¿Tú crees que alguien en su sano juicio va a apoyar a una dirigencia que promueva una intervención militar en su país o que promueva sanciones económicas contra su país? Por eso te digo, hay un voto castigo contra la violencia, contra la irresponsabilidad de la oposición y contra la promoción de la intervención militar y la intervención y las sanciones económicas en Venezuela. Al gobierno del presidente Nicolás Maduro, tú como parte del gabinete, ¿le interesa convencer a la opinión pública internacional, a la Unión Europea, a Estados Unidos, a la OEA, a la comunidad internacional, pues, para decirlo en términos genéricos, de que estos resultados son transparentes, son limpios y fidedignos con respecto al deseo de la voluntad popular? Son limpios y son fidedignos. Ahora, el 100% de la auditoría precisamente busca que no quede ningún tipo de duda, porque a nosotros nos interesa que no quede ningún tipo de duda, no por nosotros, por el país, por nuestro pueblo, para que no se utilice nuevamente la excusa de un supuesto fraude para seguir sancionando. Nosotros sabemos que ya en estos momentos Julio Borges está activado haciendo el lobby en la Unión Europea para que se produzcan sanciones desde la Unión Europea contra Venezuela, ¿no? Eso es lo que va a terminar de aislar a la dirigencia de la MUC de la inmensa mayoría de los venezolanos que no queremos. ¿Tú crees que este resultado va a hacer que la comunidad internacional, o por lo menos los factores que han estado activados en la comunidad internacional, gobiernos, instituciones, individualidades, cambien de opinión y de actitud y actuación sobre Venezuela? Deberían hacerlo, porque parte del mensaje que envió el pueblo venezolano que votó ayer, y aquí hablo de todos los que votamos por los candidatos de la revolución, por los candidatos de la oposición, es que nos dejen resolver a nosotros nuestro problema, que nosotros tenemos la suficiente madurez para resolverlo en el ámbito político electoral, que no necesitamos intervenciones militares, ni agresiones, ni aislamientos, ni bufonadas como la que ocurrió en la OEA. Yo te pregunto, le pregunto a cualquier venezolano, ¿usted cree que el secretario general de la Organización de Estados Americanos está facultado y tiene la competencia para instalar un tribunal supremo de un país, no digamos de Venezuela, de cualquier país del mundo? Entonces, este tipo de cosas tienen que parar, porque además le están haciendo un grave daño al derecho internacional, están descomponiendo
la ya precaria estructura del derecho internacional para proteger realmente a los pueblos que sí están sometidos a dictaduras, a agresiones, a represiones. Hace apenas 15 días vimos el grotesco hecho para una democracia como la española de electores sacados por la fuerza y a golpes de centros electorales y de policías llevándose las urnas electorales. Entonces, ese es el mundo que queremos, esa es la democracia que se postula. Y esos son los que pretenden enjuiciar a Venezuela. Ya es hora de que paren. Y los señores embajadores, que yo sé que toman nota de todo y transcriben, oye, informen de manera objetiva a sus gobiernos de lo que aquí ocurrió el día de ayer. Y recomienden, exhorten desde sus competencias como embajadores a que paren este atropello brutal contra la dignidad de un pueblo y contra el derecho internacional. Mira, ¿van a mantener Copo Miranda o desaparece? No lo sé, hay que preguntarle al nuevo gobernador del estado Miranda. Pero es que no depende del gobernador, eso depende, eso lo creo el gobierno. Es una corporación de desarrollo, claro, pero bueno, esos serán temas que se resolverán entre el gobernador y el gobierno nacional. Ajá, y habrá Corpo Táchira, Corpo Amazon, Corpo Zulia, Corpo... No lo sé, Vladimir, apenas estamos, mira, celebrando la gran victoria porque una forma de reconocer que un gobernador ganó es dejarlo que gobierne, ¿no? Estamos celebrando la victoria de la paz. La victoria, además, de la revolución. Porque fíjate, aquí también no solo es el voto castigo contra la oposición, Vladimir. Tú decías, ¿por qué en estas circunstancias puede ganar? Porque hay un pueblo que tiene un proyecto, Y cada día hay más elementos de conciencia de clase y en algunos casos de intuición de clase. De un pueblo que sabe que a pesar de las dificultades, en el proyecto bolivariano, socialista y revolucionario, está su opción de transformación real, porque lo ha venido viviendo a lo largo de los últimos años. Y que una coyuntura difícil como la que nos ha tocado atravesar estos 3 últimos años, no deja de ser valorado los grandes logros que nunca antes tuvo nuestro pueblo en la primera década de la revolución. Y entiende que superados estos problemas vamos a recuperar la senda de la prosperidad y del camino de la transformación social. Desde el 2015 hasta el día de hoy, de acuerdo a los resultados emitidos por el CNE, la oposición perdió casi 3 millones de votos, ¿verdad? Digamos que ahí pudiera estar lo que tú llamas el voto castigo, ¿verdad? De 2015 a hoy, el capital político electoral de la oposición se redujo según esa cifra, más allá de los análisis de cada quien. Pero en 2 meses se redujo el del gobierno. Ustedes anunciaron que la ANC obtuvo 8 millones, anunció el CNE, de votos. Participaron 8 millones de personas eligiendo la ANC y ahora votaron menos de 6 millones por los candidatos del oficialismo. Son 2 ámbitos totalmente distintos. No se puede hacer la elección de constituyentes era una elección nacional donde se estaba definiendo, digamos, una gran encrucijada del país. Si íbamos a una guerra civil o lográbamos encauzar políticamente y democráticamente el conflicto para seguir administrándolo democráticamente. Y allí se volcó un conjunto de personas, ¿no? A los resultados electorales están por encima de los históricos en elecciones regionales en la mayoría de los estados. Y el resultado es que ganamos 18 gobernaciones. Una fuerza que en el 2015... Bueno, Bolívar todavía no se que en el 2015, bueno, 17, estamos peleando 18, la vamos a pelear. ¿No quieres ver a Andrés Velázquez como gobernador? Tenemos los datos. No, yo quiero ver a un patriota como gobernador, no quiero ver a nadie que promueva la injerencia extranjera, que vaya a crear en el estado Bolívar una cabeza de playa para la injerencia extranjera. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con Elías Jagua, nuestra etiqueta Elías Jagua a la 1 por Globovisión. Ya venimos.